Hola queridas amigas y amigos artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte. Bienvenidos a Roma, la capital de Italia, y a la iglesia de Sant'Andrea al Quirinale o San Andrés del Quirinal, obra maestra del barroco romano. La iglesia de San Andrés del Quirinal o Sant'Andrea al Quirinale en italiano se construyó sobre una de las 7 colinas de Roma, la colina del Quirinal, y es una obra de uno de los más grandes arquitectos, escultores, pintores, artistas en general de todo el barroco del siglo XVII. Estamos hablando de Gian Lorenzo Bernini. Si os interesa, seguid mirando. ¡Vamos allá! Esta iglesia fue construida por Gian Lorenzo Bernini por encargo de Camillo Pamphili, que era pariente de Inocencio X Pamphili, es decir, el Papa de Roma. Como digo, se construyó sobre esta colina del Quirinal, donde hay otros lugares muy interesantes, como San Carlino alle Quattro Fontane de Borromini, del que hablaremos otro día, y se construyó en la segunda mitad del siglo XVII, entre 1658 y 1670 aproximadamente. Además, es una de las iglesias más perfectas que hizo completamente Bernini y de la que él se sentía más orgulloso. Él contaba, cuando era mayor ya, solía venir aquí a rezar y decía que era uno de los lugares de los que más orgulloso se sentía. Esta iglesia tiene un diseño realmente original. Bernini aquí, digamos que desplegó todo su ingenio, y tanto desde el exterior, que estamos viendo ya, como por el interior, tenemos unos diseños realmente curiosos, basados todos en la línea curva, en la elipse, en el semicírculo, como voy a explicar a continuación con un poco más de detalle. Para empezar, fijaos que toda esta fachada está organizada con unas alas laterales que estamos recorriendo ahora, que tiene una forma curva y envolvente que parecen abrazar al espectador. Esto lo hizo también en parte en la columnata de San Pedro, que también la diseñó Bernini. Como veis, esta parte es cóncava y avanzando hacia nosotros. En contraposición tenemos esta escalinata, que como veis no es recta, son unos escalones que avanzan hacia nosotros de forma contraria a esas alas que nos recibían, y parece que nos están como invitando a subir, porque están como una especie de río de lava que avanza de forma curva. Sobre él encontramos este pórtico con unas grandes columnas clásicas, como veis. Dentro, si os fijáis, hay una entrada arquitrabada con su frontón triangular, después lo veremos mejor, y sobre él tenemos un entablamento que es de nuevo un frontón curvo que continúa la curvatura de esta escalinata que hemos visto, es decir, de forma cóncava avanzando hacia nosotros. Pero todo esto está sobre toda una estructura mucho más plana, como veis, que se remata con un frontón clásico triangular. Y además toda la fachada está hecha en proporción que se va duplicando, es decir, estas alas laterales serían 1, ¿vale? Una altura de 1. El tambor que vemos detrás, que es prácticamente toda la iglesia, esta parte que vemos con un color más rojizo, sería el doble, y la altura de esta fachada ya es el cuádruple, es decir, es 1, 2, 4. Tenemos una proporción que va aumentando en la misma proporción todo el tiempo. Como os decía, escalinata curva avanzando hacia nosotros, templete o pórtico curvo también avanzando y siguiendo esa misma curvatura, frontón triangular en la primera entrada, un arco de medio punto tras ese escudo de la familia Pamphili y de nuevo frontón triangular para rematar el conjunto. Utiliza lenguaje clásico, pero también la línea curva que va dándole un mayor movimiento y vivacidad a todo el conjunto. Es fantástico. El interior es absolutamente sorprendente. Además de este pavimento que estamos viendo, toda la iglesia tiene planta elíptica, pero contrariamente a lo que podría ser habitual, el eje principal de la iglesia es el lado corto de la elipse, y lo primero que nos encontramos es este altar dedicado a San Andrés, donde, siguiendo esa idea tan de Bernini llamada el bel composto, va combinando arquitectura, escultura y pintura. Nos encontramos un pórtico
con columnas acanaladas, que es la capilla mayor, y en su interior, como veis, encontramos un cuadro de un pintor francés llamado Guillaume Courtois, que representa el martirio de San Andrés, a quien está dedicada esta iglesia. Ese cuadro parece que está transportado por una cohorte de ángeles que lo van subiendo hacia los cielos, además de esos rayos que emanan de una fuente de luz natural que tenemos encima de esa capilla. Y por si esto fuera poco, sobre el frontón curvo de este altar encontramos una figura en mármol, una escultura del propio San Andrés que se va elevando hacia los cielos, como si realmente el alma que procede de ese martirio que hemos observado en el cuadro se estuviera elevando, saliendo, rompiendo el frontón y yendo hacia esta maravillosa cúpula con una linterna que también, por supuesto, tiene luz natural. Es fantástico. Solo después de haber quedado sorprendidos y subyugados por este altar que, como digo, encontramos nada más entrar en el lado corto de esa elipse, solo entonces nuestra vista puede detenerse en las capillas laterales, puede recorrer el resto de esta elipse y puede deleitarse con esa combinación de arquitectura, de escultura y de pintura que fue diseñada y realizada por Bernini. Capillas secundarias con altares en los que no me voy a detener, pero que hacen que sea un conjunto pequeño, sobrio, pero sorprendente. La cúpula, que tiene planta elíptica, igual que toda la iglesia, como veis, tiene también unos nervios muy originales que no son totalmente simétricos, se van asociando, se van emparejando y dejan que sea más amplia la distancia entre esos lados cortos que forman el eje principal de la iglesia, el eje longitudinal, que insisto es el eje corto de la elipse. Todo ello culmina. Bueno, tiene, como veis, unos casetones que son todos octogonales y que van disminuyendo hacia el centro de la cúpula, y todo termina en esta linterna que tiene en la parte superior una representación de la paloma del Espíritu Santo, y alrededor tiene estos putti, estos angelotes que van, digamos, completando el conjunto, como creando un gran escenario de forma teatral en el que el alma de San Andrés se va elevando hacia los cielos y está en comunicación con Dios mismo a través de esa fuente de luz que es la linterna. ¡Qué maravilla, señores! Con razón decía Bernini que estaba muy orgulloso de esta iglesia y él mismo venía a rezar a ella porque se sentía satisfecho. ¡Wow! El sencillo altar principal de San Andrés, como decíamos, está presidido por este cuadro de Guillaume Courtois, que representa, pues eso, el martirio de San Andrés, que se reconoce por esa cruz en forma de aspa, de X, y como veis, como os decía, todo el cuadro parece transportado por una serie de esculturas doradas, con rayos también dorados, que parecen emanar de una fuente de luz natural. A Bernini le gustaba mucho combinar luz artificial, luz natural, y que la luz fuese parte de ese conjunto. Así que tenemos pintura, arquitectura, escultura y también luz a través de esta linterna que, como veis, deja pasar una luz natural que ilumina todo el conjunto y nos hace tener como una visión sobrenatural, como si todo esto fuese una aparición que surge ante nosotros. Cómo dominaba este artista las leyes del teatro, del arte, para crear conjuntos espectaculares. ¡Qué maravilla, señores! Es todo un espectáculo. El conjunto es bastante luminoso porque, como veis, en la base de la cúpula tenemos muchos ventanales sin vidrieras, es decir, con cristal transparente que permiten el paso de la luz. Todo ello se completa con esas esculturitas de otros ángeles o santos que van decorando toda la parte esa de los ventanales. Ventanales que están no en un tambor, sino en la misma cúpula, algo que ya se hizo en Santa Sofía de Constantinopla, por ejemplo. No sé si esto fue una referencia para Bernini o no. Lo cierto es que todo tiene una grandísima originalidad, elegancia, armonía, luz y encanto.
es realmente maravilloso. Una de las mejores iglesias barrocas que podemos encontrar en Roma y en el mundo. Bien amigos, pues esto era todo desde la iglesia de Sant'Andrea al Quirinale, San Andrés del Quirinal, del genial Gian Lorenzo Bernini. Si os ha gustado, ya sabéis, dale a me gusta. Por supuesto, si no lo habéis hecho, suscribiros al canal, El Auriga del Arte. Hasta otro capítulo amigos.